Listo, bienvenidos a todos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la introducción a blockchain. Estamos Nicolás Belanich, mi compañero, y Julio Chaval, quien les habla. Y vamos a estar abordando esta tecnología que ha resonado tanto este tiempo. Seguramente han escuchado hablar de ella. Nosotros somos programadores, blockchain software developers, por decir así, de Simplix. Estamos trabajando en BitGo para el proyecto de BitGo. Y también formamos parte del el Tech Group de blockchain. Así que hemos estado hablando un poco de este tema, tenemos un poco de conocimiento y queríamos compartir con ustedes también un poco de todo este pequeño mundillo que está brotando últimamente. Bien, para hablar un poco de los objetivos que tenemos para la charla del día de hoy, para comunicarles, tenemos en primera medida, vamos a ver los conceptos generales que engloba blockchain, con sus características y todos los componentes que forman esta tecnología madre tan importante. También vamos a ver cómo es internamente el blockchain. Vamos a ver por qué se dice que es una cadena, el blockchain una red. Y por último, ya vamos a ir viendo más cosas específicas como cuándo podríamos utilizar blockchain, cuándo sería adecuado, o qué tipos de blockchain existen y alguna clasificación. Bueno, esos son más o menos los objetivos, pero en específico, ¿qué vamos a ver? La agenda para hoy va a ser primero ver por qué blockchain es importante para mí como cliente, para mí como programador, para mí como alguna persona general, digamos, del público en general que usa algún sistema con blockchain. En base a eso también vamos a ver qué es blockchain. Fundamental, la definición. Cómo son sus atributos, sus características, qué es lo que lo hace esta tecnología ser tan importante en este tiempo. Y vamos a descomponer un poco la palabra. Blockchain. Son dos palabras en inglés que son bloque y cadena. Vamos a ver por qué es un bloque y por qué se le dice que es una cadena y cómo funciona. También vamos a ver un poco de lo que son los algoritmos de hash. Algunos quizás no saben mucho qué es, los que trabajan por ahí en sistemas quizás saben o tienen una noción de lo que es un hash, pero quizás no saben cómo encaja mucho en esto, así que vamos a también introducir este tema, vamos a ver cómo se genera un hash y un ejemplo como para entender más o menos. También vamos a ver la arquitectura que soporta toda esta tecnología de blockchain, qué son los nodos, qué tipo de red usa, si es centralizado, descentralizado, si vamos a ver todos esos temas. Vamos a ver cuándo deberíamos utilizar blockchain. En caso de ser un desarrollador, por ejemplo, o si estás planeando un proyecto y necesitas contratar y querés saber si blockchain te va a servir o no, vamos a ver los casos de uso. Después los tipos de blockchain, porque también hay como clasificaciones dentro de las redes. Algunas redes populares, la gran mayoría son criptos, pero hay otras también. Y algunos algoritmos de consenso, que eso ya lo vamos a ver más adelante qué es. Bien, además, a modo introductorio, queremos compartir con ustedes esta pregunta, digamos, ¿por qué debería importarnos el tema del blockchain? Si bien últimamente hemos estado escuchando más este término, es una tecnología que está creciendo y es una tecnología dentro de las cuatro tecnologías que se las consideran más disruptivas para este tiempo y el próximo y los años que vienen. ¿Por qué significaría disruptivo? Básicamente que van a de raíz cambiar la forma en que realizamos nuestros procesos productivos, ¿sí? La forma de generar trabajo, la forma de realizar el trabajo van a cambiar totalmente por cuatro tecnologías fundamentales: la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, el Big Data y el blockchain. Dentro de las BIBs se las conoce. Además de esto, tiene incontables casos de uso y a medida que la tecnología va madurando con los años, vamos a ir notando que vamos a encontrar nuevos casos de uso. Ya vamos a ver cómo identificarlos. Julio nos va a contar un poco cómo identificar estos casos de uso, pero van a ver que a medida que pase el tiempo vamos a ir encontrando mutaciones de la tecnología que, como dice el tercer punto, ahí es crossfield. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que va a estar en todos los aspectos de la tecnología, mezclándose con estas otras tres importantes que nombramos antes, y van a cambiar completamente el panorama del mundo de la tecnología y del IT. Bueno, empezamos por lo básico, básico, básico. ¿Qué es blockchain? Bueno, blockchain sería un conjunto de transacciones
que están descentralizadas, es decir, que no tienen un punto exacto donde encontrarlas, que son registradas para intercambios entre dos participantes, que siempre está verificado. Por ejemplo, si estamos hablando de alguna criptomoneda, sería de 10 bitcoins que lleva Ana a Juan, por ejemplo, y esa es una transacción. Eso se registra y es bastante parecido a lo que es como un libro mayor de los contadores, aquellos que han estudiado o conozcan un poco, donde registran todas las compras, las ventas que hace una empresa y cosas así. Bueno, esa hoja donde vas registrando todo más o menos cumple la misma función de lo que haría la blockchain. No necesariamente tienen que ser transacciones, pueden ser otras cosas, pueden ser acciones que se tomaron para decidir algo o puede ser registros de una autorización para tal producto. Ya vamos a ver un poco de eso, pero la idea general es esta, es poder registrar este tipo de acciones de forma descentralizada y con seguridad. Bien, como Julio nos dio una pequeña introducción del concepto de blockchain, queríamos remarcar en esta diapositiva los 4 aspectos o características fundamentales que han llevado a que el blockchain sea tan popular y bueno, se vayan encontrando nuevas formas de utilizarlo. Primero que nada, tenemos la parte de descentralizado. Descentralizado hace referencia a que la información no es resguardada en algunos nodos y es repartida a los nodos correspondientes, sino que la información se distribuye completamente a todos los nodos de la red, ¿sí? A todos los participantes de la red. Además decimos que es distribuido, ya que el blockchain permite no solamente un trabajo local LAN, sino que además permite que las computadoras se interconecten, que los participantes se interconecten en la red y participen de la blockchain que estén participando. Además decimos una de las patas más importantes y que además han llegado también adelante el blockchain es la parte de la seguridad. Decimos que el blockchain cumple muchos criterios de seguridad, dentro de ellos los más importantes, y ya vamos a ver en esta presentación cómo se realiza la parte de la integridad de los datos, ¿sí? A lo largo de la blockchain, de la cadena, de la red. Y además podemos decir que como última característica, y pareciera ser un resultado de las otras 3, de la descentralización, distribución y seguridad, tenemos la transparencia. Esto hace referencia a que los participantes de la red, como dijimos que es descentralizado, van a poder ver la información que se está trabajando en la red y este libro de cuentas, de transacciones que habló Julio antes. Es por eso que decimos que también cumple con la característica de ser transparente. Pero le estuvimos hablando un poco sobre los bloques. Ahora Julio les va a contar un poco sobre eso. Sí, el mismo nombre lo dice. Estamos hablando de blockchain, cadena de bloques. Entonces vamos a ver primero qué es un bloque. Un bloque básicamente contiene información sobre esas transacciones de las que hablamos antes. Ese libro mayor o ese registro de cosas que compramos o que fuimos registrando, lo separamos en hojas y esas hojas, supongamos, las guardamos en una caja. Esa caja sería un bloque. La idea es, ese bloque tiene un identificador y cuando nosotros querramos buscar cierta información, sabemos que está en este bloque, entonces vamos y buscamos en todos los bloques, vamos viendo cada uno hasta que encontramos esa identificación. El tema es que esta identificación también está verificada, entonces si nosotros tenemos una caja ya cerrada, un bloque hecho, la idea es que todas las transacciones que están adentro ya están verificadas y están segurizadas. Mejor dicho, están comprobadas de que todas las transacciones internas se han realizado correctamente, eran válidas, están autorizadas por la persona que la envió, y, digamos, está todo bien segurizado. Pero dijimos, hay que buscar estos bloques por el ID. ¿Cómo es esto del ID, los bloques? ¿Cómo se relacionan? ¿Cómo los podemos buscar? Bien, básicamente la parte de cadena dentro del blockchain hace referencia a esto que vamos a mostrar ahora y que voy a explicar. Vamos a centrarnos en el bloque del medio. Como podemos ver, tenemos el número de bloque, le vamos a llamar bloque N. El bloque N podemos ver que tiene pintado en azul, ahí primero, el ID del bloque N-1. O sea, sería el identificador del bloque anterior. Perdón. Del bloque anterior. Además, tiene el payload o la carga útil, digamos, del bloque actual, ¿sí? Sería esta parte. Y por último, tiene el ID del bloque actual, ¿sí? Esto que vemos acá, este orden, no es aleatorio, sino que justamente el ID del bloque anterior
junto con el payload o la carga útil del bloque actual son inputs o entradas para generar el ID del bloque actual. Ese ID del bloque actual, n por ejemplo, sirve a su vez como input para el bloque n+1, que tiene el ID del bloque anterior, su payload n+1 y el ID del bloque n+1. ¿Sí? A su vez también análogamente podemos hacer ese camino hacia atrás. Entonces, con esto podemos ver que esta es la forma de hacer la cadena dentro del blockchain. Y vemos cómo todos los bloques se van conformando. Si alguien alguna vez vio lo que sería una lista, una linked list o una lista linkeada como una estructura de datos, que es simplemente a modo informativo, es solamente una cadena que tiene valores con un número identificador para esos valores, ¿sí? Y además tiene el link, o sea, al valor siguiente de la cadena. Sería lo mismo que esto, solamente que blockchain lo que agrega es que en vez del identificador de cada bloque, va a cambiar eso por un bloque llamado hash o un identificador llamado hash. Es decir, el ID en el blockchain no sería un ID común, sino sería un hash. Pero se preguntarán, ¿qué es un hash? Y bueno, para los que no han visto este término, quizás a aquellos que han trabajado con software, quizás se les hace un poco conocido el término. Una función hash es un algoritmo que ante una determinada entrada genera una salida como una palabra, letras, números, símbolos y de un determinado largo. La idea es que la misma función hash te genera siempre el mismo tipo de salida, o sea, te genera números, letras, cosas y siempre del mismo largo. Supongamos, yo tengo una función hash a la que le ingreso la palabra hola mundo y me sale de hash 123 A. Supongamos 123 A. Es decir, es un hash que me genera un hash de 4. Y si siempre que le ingreso hola mundo, siempre me genera 123A. Hola mundo, 123A. Si yo hago pequeños cambios, tiene un efecto avalancha. Es decir, si yo en vez de hola mundo le pongo hola mundo O con otra O, la salida me cambia muchísimo. En vez de ser 123A es 715-2. Lo que sea. Siguen siendo 4 caracteres, pero cambia mucho la salida en base a la entrada. Pero si le vuelvo a entrar hola mundo, me vuelve a decir 715-2. La idea es que cambie, pero sea determinista. Y a la vez es irreversible. Yo si tengo la salida ABC2, yo no puedo determinar la entrada que la generó. Yo tengo sí o sí que tener la entrada para generar la salida, pero no viceversa. Además, también esto genera lo que se llama como una firma de la información, porque esta entrada puede ser del tamaño que quiera. Yo si quiero la puedo hacer más larga, más corta, meter más, menos información, y la salida siempre va a ser del mismo largo. Entonces yo puedo utilizar, como dijimos anteriormente que decía Nico, esto para generar los IDs, utilizamos el ID anterior, todas las transacciones que están en el bloque, y generamos, se lo pasamos al hash y me genera el nuevo ID. Así es como cada bloque va teniendo una firma específica y te otorga seguridad. ¿Por qué? Vos dirás, pero si yo tengo la info que genera el hash y tengo el hash, ¿de qué me sirve? O sea, si no tengo las dos cosas. Y sí, pero la idea es que si vos modificás la información, el hash no cambia, o sea, debería ser otro. Entonces, cuando los comparas, te dan distinto. Y ahí tenés la seguridad. Si alguien cambia algo, la firma es distinta. Es como si en vez de que fuera yo y firmara un contrato, fuera Nico y firmara con mi firma. Por más de que es parecida, alguien viene, la verifica y va a decir, no, esta no es firma de Julio, es de Nico. Entonces, es una forma de darse cuenta si alguien ha hecho algún cambio. Esto apoya a la seguridad que también tiene otras partes, pero es una de las más importantes. A modo de ejemplo, queríamos mostrarles, básicamente en esta diapositiva nomás, mostrarles uno de los ejemplos de estas funciones de hash o algoritmos de hash. Tenemos, por ejemplo, el SHA-256. Este es de una familia de algoritmos conocidos. Es una de las familias de algoritmos de hash function más conocidos, que tiene como la característica que la salida, ¿sí? Como dijo Julio, la salida tiene un determinado largo. Por ejemplo, el SHA-256, el acrónimo sería Secure Hash Algorithm, hace referencia a que tiene 256 bits de salida que generaría un hexadecimal de 64 letras, digamos, que sería la salida de ingresar
un valor a este algoritmo, ¿sí? Un valor, un input a este algoritmo. Básicamente lo que se hace es dividir la entrada en vectores de A8, ¿sí? Que generan 256 bits, van dividiendo la entrada y se van dividiendo en 8, y a cada segmento, a cada vector, se le van aplicando distintas funciones. Esto a modo de ejemplo, simplemente es para mostrar, que se van aplicando distintas funcionalidades a las partes de los vectores y vamos a obtener una salida simplemente de 256 bits. Además de eso, se le agrega una entrada, un padding, etcétera, y se va comprimiendo y trabajando la salida, comprimiendo y trabajando la salida, así en iteración unas 62 veces más o menos, para generar la salida de un input para un SHA-256, para el algoritmo SHA-256. Para que tengan una noción, si quisiéramos corromper este algoritmo a modo de fuerza bruta, tendremos que probar más o menos 2 elevado a la 256 combinaciones posibles, digamos, para encontrar cuál es la entrada que generó esa salida. Ahora bien, ya vimos cómo es una cadena, cómo se forma una cadena, cómo son los bloques. Quizás podamos tener una mirada más macro. ¿Cómo sería? Y viendo la arquitectura, básicamente. ¿Qué es lo que está por detrás? ¿Qué sostiene todo esto? ¿Por qué una lista enlazada es tan popular? ¿Qué es lo que nos da la ventaja a todo esto? La arquitectura es lo que te da la descentralización. Esto que decíamos antes, que estaba distribuido, que había muchas computadoras en la red, que no había una central, se refiere a esto, a la arquitectura. Acá podemos ver en el dibujo cómo parece un montón de computadoras unidas todas por líneas y líneas. Estas son conexiones y se basa en que es una red en la que están todos los nodos conectados, donde todos tienen un pequeño pedazo de la blockchain. Por ejemplo, vemos en el de abajo que muestra su blockchain y tiene los mismos bloques que habíamos visto antes. Pero la onda es que todos los nodos de la red tienen toda la blockchain entera. Ustedes dirán, bueno, es muchísima información eso, puedo tener, guardar. Y realmente sí, no son tan pesadas. O sea, a la larga puede ser, pero vos tenés en tu computadora, en tu computadora tenés un tera. Y en servidores hay muchísimos más. O sea que realmente hay espacio para la información y todos pueden tener una copia local de toda la blockchain en caso de ser necesario. Y esto da ciertas ventajas. ¿Por qué? En caso de que se caiga, supongamos que se rompe la computadora de arriba. ¿Y qué pasa? ¿Se pierde toda la información que tenía? Sí, pero todas las otras computadoras la tienen también, porque todos tienen una copia local. Entonces, en cuanto arreglen esa computadora y la vuelven a unir a la red, pregunta a la red cómo está la blockchain ahora y todos le van a dar una idea de la blockchain para que haga su propia copia local. Igual que si alguien nuevo se quiere unir, también lo mismo. Y también proporciona seguridad, porque imagínense que hay algún corrupto por ahí diciendo, no, a mí me pasaron 100 bitcoins. Está ahí medio queriendo inventar transacciones. Y bueno, pero todas las otras computadoras decir, no, pará, nosotros tenemos estos registros, tenemos todos una copia y todos dicen que no hay ninguna transacción que a vos ya estás dando 100 bitcoins. ¿De dónde sacaste vos eso? Y ahí se empieza a ver y se empieza a investigar. Entonces, esto proporciona seguridad y a la vez integridad entre todos. Pero acá hablamos mucho de nodo. ¿Qué es un nodo? Nico. Bueno, básicamente un nodo es una computadora, un procesador que está corriendo, ¿sí? El cliente de nuestra red de blockchain en la que estemos trabajando. Por dar un ejemplo, si estuviéramos en Bitcoin, es una computadora que está corriendo el cliente de Bitcoin, por ejemplo. Básicamente, como dijimos antes, blockchain es una estructura descentralizada, ¿sí? Pero no necesariamente todos los nodos van a cumplir las mismas funcionalidades, sino que ya vamos a ver más adelante cómo hay distintos tipos de nodos, o sea, cumplen distintas funcionalidades. Sin embargo, se trata de mantener esta jerarquía de información donde no hay alguien que tenga más información que otro, como por ejemplo podría ser una arquitectura cliente-servidor, de las que nosotros conocemos, por ejemplo, en donde el servidor resguarda o privatiza la información y le da acceso solo a aquellos nodos que tienen acceso, o sea, que tendrían que tener acceso a esa información. Aquí está todo distribuido, pero hay nodos que tienen distintas funcionalidades. Ya vimos mucho teórico, mucha parte teórica. Quizás se están preguntando ahora, ¿cuándo podemos usar una blockchain? ah, Sabiendo
Sabiendo todo esto, podemos definir entonces que una blockchain es descentralizada, me da seguridad, me da transparencia, tenemos los datos distribuidos. Ahora, ¿qué tipo de proyectos me pueden servir a esto? Si vos estás pensando en hacer algún proyecto, algún software y querés tener datos distribuidos, tener seguridad de que no te modifiquen las cosas, que se pueda compartir la información entre todos, que todos tengamos cierto poder en las decisiones de cómo definir nuevas transacciones y cosas así, blockchain es para vos. ¿Por qué? Como dijimos antes, los hashes, la criptografía te genera seguridad en los usuarios. No necesariamente cuando decimos que es transparente nos referimos a que sabemos que Nicolás vive en tal lado y hizo tal pago a tal persona. Sabemos que un usuario, que es tal nicob.com, por ejemplo, que le llamamos al usuario de Nico, hizo tal transacción. Es un usuario. Es transparente porque sabemos que ese usuario le pasó tanta plata a este otro, pero quizás no sabemos quién está detrás del usuario. Eso ya es por contraseñas, es como un usuario de cualquier página. Pero la idea es que todos tienen un registro de todas las transacciones hechas. Entonces, si tu proyecto necesita esta distribución y necesita esta transparencia, seguramente blockchain va a ser una muy, muy buena opción. Bien, otra parte de entender cuándo aplicar blockchain sería importante conocer qué tipos de blockchain existen. Si bien, como dijimos antes, es una tecnología muy completa, es una tecnología madre, digamos, en el sentido de que desprende muchas raíces, en ese sentido, muchas subtecnologías. Podemos decir que hay una clasificación más general, que sería la que estamos viendo ahora en pantalla, que hace referencia a quién puede o no agregar un nodo al final de la cadena. Ya vimos un poco cómo se compone la blockchain en el medio, si nos parecemos en el medio, pero ¿qué pasa en el extremo final? ¿Qué pasa donde vamos agregando nuevas transacciones? ¿Sí? Donde vamos agregando nuevos bloques. Básicamente existe esta clasificación donde tenemos pública, privada y por consenso. Primero que nada, las públicas son aquellas que permiten que cualquier nodo, quien quiera participar en la blockchain y cumpla el protocolo específico de esa blockchain, podrá agregar nuevos bloques, ¿sí?, a nuestra cadena. Por otro lado, tenemos la segunda clasificación, que es privada. Este tipo de blockchain solo permite la creación de nuevos bloques a cierto número de participantes que se han especificado, digamos. Y por último tenemos un consenso, que sería una mezcla entre público-privada, en la cual mediante algún mecanismo se le da cierto poder a los nodos para poder agregar nuevas unidades o nuevos bloques a nuestra blockchain, ¿sí? Es decir, hay un mecanismo, ¿sí?, especificado en la blockchain donde se le da a algunos la capacidad de hacerlo, de agregar nuevos bloques. Bueno, ya escuchamos cómo usarlas, dónde usarlas, los tipos que hay. Veamos algunos ejemplos. Como todos deben saber, la gran mayoría o las más populares blockchains, por así decirlo, son criptomonedas. Están, o mejor dicho, las criptomonedas están soportadas por una red que se maneja con blockchain, como es el caso de Bitcoin, que es una de las redes de criptomonedas más antiguas, por no decir la primera, que surgió en 2008, si no me equivoco, por ahí. Y últimamente ha ganado bastante popularidad. Se manejan todas las transacciones con esta moneda que se llama Bitcoin en la red que también se llama Bitcoin, a diferencia de otras que cambian los nombres, pero esta en especial se llama de la misma manera. Y en este caso soporta transacciones, soporta por ahí hacer holding, que se llama cuando mantienes moneda y te genera ingresos, o después tenemos redes como la de Ethereum, donde tiene la moneda de Ether, si no me equivoco se llama, que ha sido es la segunda más popular y también ha tenido algunas mejoras, ha salido después que Bitcoin y ha tenido cosas como por ejemplo poder incluir código dentro de la blockchain, hacer como automatizaciones que se llaman smart contracts, pero eso queda para otra charla más adelante. Cardano también es más nueva y tiene algunas características adicionales también sobre Ethereum o Bitcoin.
Igualmente no queríamos traer ejemplos solamente de cripto, queríamos también traer ejemplos de otras aplicaciones y de hecho traemos un ejemplo local para los que estamos en Córdoba, que es la ciudad transparente. Es un sistema hecho por Córdoba que está soportado en blockchain. Este sistema básicamente registra todas las transacciones que se realizan en el gobierno, los sueldos y todas esas cosas, y se realizan mediante un sistema de blockchain que es transparente y a la vez permite seguridad para que no se alteren los datos. Esta es una de las formas, como les decía, de utilizarlo en proyectos fuera de lo que son criptos. También se utiliza, por ejemplo, en el mercado del arte, en lo que son los llamados NFTs, o para tokenizar monedas reales. Son cosas que vamos a ver en charlas posteriores para especificarlos bien, pero les voy diciendo como ejemplos hay otras funcionalidades, cadenas de suministro, validaciones de productos y un montón de cosas más. Y bien, llegando al final, queremos comentarles en esta última parte, básicamente de qué se trata esta última parte de la cadena, el extremo final de la cadena. ¿Quién se encarga o cómo hacemos para agregar nuevas transacciones? ¿Cómo es este funcionamiento? Básicamente, aquí surgen lo que son los mecanismos de consenso o los algoritmos de consenso. Son básicamente, sirven para securizar, para agregar seguridad a la blockchain, y básicamente la idea es, el principal objetivo es hacer difícil o dificultar el ingreso de básicamente transacciones que nunca se han realizado. Como comentó Julio antes con algún ejemplo, si yo fuera un intruso y quisiera agregar a una transacción que nunca se realizó, la idea es que estos mecanismos de consenso generen bloques íntegros y que no tengan datos corrompidos, digamos. Para eso surgen los algoritmos de consenso, y el más popular, o quizás les suena mucho, es el prueba de trabajo o proof of work. ¿Sí? Este fue el primer mecanismo y de hecho es el que se usa en la implementación de Bitcoin. Básicamente, en esta prueba de trabajo, lo que sucede, de esta prueba de trabajo, digamos, surge el concepto de minero, si capaz lo han escuchado. Son básicamente nodos que se encargan de tratar de resolver un algoritmo mediante fuerza bruta, que es la única forma de resolver ese algoritmo, para que cuando se resuelve ese algoritmo, el resultado es descubrir el hash del nuevo bloque. ¿Sí? Entonces, entre todos los nodos llamados mineros que están realizando la prueba de trabajo, buscan descubrir el hash del nuevo bloque, y cuando se descubre, se comparte con los otros nodos y se arma el consenso para ver si se agrega o no ese bloque a la cadena. Todo este mecanismo, ¿sí?, es importante para la seguridad de la blockchain, ya que sería el extremo más sensible, ya que como vimos antes, el hash securiza la parte intermedia de la cadena, si tomamos cualquier nodo intermedio. Ahora bien, estos algoritmos han surgido muchos y han surgido alternativas, inclusive se les llaman green solutions, básicamente, debido a que justamente esta prueba de trabajo, tratar de resolver este algoritmo por fuerza bruta, requiere mucha capacidad de cómputo, mucha capacidad de trabajo de los mineros, y es por eso que han surgido alternativas, ¿sí?, como la proof of stake, que básicamente se encarga de, mediante un mecanismo, tratar de los votos, para ver si se agrega o no un bloque, se distribuyen mediante algún criterio. Por ejemplo, si estamos en una blockchain que tiene monedas, que tiene criptodivisas, criptomonedas, básicamente el que más tiene, supuestamente, es quien le interesa que esa blockchain funcione mejor. Entonces el criterio es quien está teniendo más monedas en este momento, es quien tiene más capacidad de voto para agregar un nuevo bloque o no. Puede haber otro criterio que sea el tiempo, por ejemplo, que ha estado ese participante en esta blockchain para agregarle más o menos capacidad de voto. En fin, hay muchos criterios que se siguen, pero básicamente ese sería el criterio de Proof of Stake, que requiere menos capacidad de cómputo, y esto es como una green solution. Por ejemplo, Ethereum 2.0 creo que está pasando a una Proof of Stake y dejando atrás la Proof of Work. Así que bueno. Vamos a hacer un pequeño resumen entonces de todo lo que hemos visto, de toda la información.
Blockchain, entonces dijimos, es una de las tecnologías que está surgiendo en este último tiempo, una de las 4 principales que vamos a ver en estos años, y que se utiliza para registrar transacciones que no necesariamente son de efectivo, pueden ser registros de algún activo o de alguna acción realizada de una manera segura. Como vimos, no es muy complicado de entender cómo funciona blockchain, pero es un poco complicado de implementar un sistema que utilice blockchain. Hay que tener muchas cosas en cuenta porque, como vemos, tiene muchas partes. Es una mix, por decir así, de muchas tecnologías. Tenemos criptografía, tenemos algoritmos de consenso, tenemos lo que es la nube, porque tenemos que hacer la distribución, manejo de varias computadoras, manejar, bueno, alguna tecnología propia para poder manejar, programar las cosas dentro de la red o utilizar la red o hacer una aplicación que utilice la red. O sea que siempre puede ser un poco complejo. Y por ello es que hay personas especializadas en este tipo de trabajo que se llaman blockchain developers, ya sea de blockchain core, digamos, que es armar la blockchain, o app blockchain developers, que son aquellos que hacen aplicaciones que utilizan blockchains. No necesariamente las desarrollan, también hay que tener en cuenta esto. Así que bueno, ya eso sería todo. Bueno, muchas gracias por su atención. Básicamente queremos también, ahora el último, invitar a aquellos que estén interesados en estos proyectos de blockchain. Symtrix es de las pocas empresas en Argentina que están haciendo trabajo referido a esto, inclusive investigación. En Symtrix están los grupos de trabajo donde está el grupo de trabajo de blockchain y estamos haciendo constantemente investigación, presentaciones, sumándonos a presentaciones de donde sea, la verdad, buscando cursos para tratar de sumarnos y estar súper informados. Además, si les interesa, la verdad que son proyectos muy retadores y con tecnologías, la verdad, de top tech, digamos, última tecnología. Además, aquellos que estén en Symtrix, los invitamos a sumarse justamente a los grupos de estudio de blockchain, los grupos de trabajo de blockchain, a los tech groups. Y bueno, porque la verdad que, como dije antes, estamos constantemente buscando cosas nuevas para implementar y para aprender. Y bueno, aquellos que si están interesados, digamos, como cliente, digamos, buscar implementar estas soluciones, como dijo Julio, con alguno de los casos de uso, también, digamos, podrían comunicarse con nosotros sin ningún problema para ver qué se puede realizar. Así que bueno, estamos ahora atentos si hay alguna duda, si hay algo que haya quedado que nos cerró. Ahí es importante decir que esta charla, la idea es hacerla parte de un grupo de charlas, a ver si profundizamos algunos temas. Como dijimos, es una tecnología muy grande y puede abarcar muchos temas y subtemas. Así que bueno. Yo quería preguntarles, chicos, si se puede explicar en forma sencilla, cómo es el protocolo ese de consenso cuando hay tantas computadoras en una red, y siendo que me imagino que varias pueden realizar el proof of stake o work a la vez. ¿Cómo es ese protocolo y quién obtiene esos beneficios y cómo se dirimen las diferencias? O si hay varios que resuelven algo casi a la vez, ¿quién determina que ese nodo es el que da de alta, digamos, un nuevo bloque? Bueno, eso depende del algoritmo de consenso que vas a utilizar. Es muy buena la pregunta porque no queremos ahondar mucho tampoco en el tema de la explicación, pero si surgía, justamente queremos dar este espacio para poder ver eso. Queríamos ver, en realidad, el hecho de que si vos estás trabajando con Proof of Work, por ejemplo, lo que están haciendo los mineros es tirar números aleatorios para completar el hash, en Bitcoin, por ejemplo, tirar números aleatorios abajo del último antes del hash para que al calcular el hash te dé con 20 ceros, ponele. Una cosa así. El primero que lo logra se lo manda a todos en la red. Todos en la red lo verifican y el ganador, por decir así, el que lo logró primero, es el que se lleva una recompensa y nada más. Se lleva, por ejemplo, 6 bitcoins, por decir. Es muchísimo, ojalá, pero es una forma de decir. Y mientras más gente haya en la red minando, o mientras más fuerza de trabajo haya en la red minando,
se dice que es más complicado llegar porque te piden más cantidad de ceros o te piden, digamos, un hash específico, cosas así, hasta encontrarlo se hace realmente muy complicado, tenés que probar muchas cosas. En el caso de Proof of Stake, por ejemplo, lo que se usa es, por ejemplo, votaciones ponderadas. Es decir, si estamos en una red que utiliza moneda, decimos, bueno, yo tengo 10 monedas, Nico tiene 5 y Juan, pongamos, tiene 5 más. Entonces, yo tengo el 50%, Nico el 25% y Juan el 25%. Entonces, necesitamos llegar al 51%. Entonces, por ejemplo, yo digo que apruebo la transacción, Nico la aprueba, entonces ya tenemos 75, listo. Y entonces se reparten esas ganancias en base a los que lo votaron y estuvieron de acuerdo, por decir así. Proporcionalmente hablando. O sea, si yo tenía más, me dan más a mí, después a Nico y después a Juan. Esa es más o menos la idea de este tipo de redes. Buenísimo. ¿Y eso entre cuántos nodos se dirime, por ejemplo? O sea, ¿se dirime con el 100% de los nodos? Depende mucho de la red y del algoritmo del que estemos hablando. El Proof of Stake en realidad es más como o sea, Proof of Work o Stake son más como categorías, por decir así, y hay como implementaciones específicas dependiendo de la red. Eh, Hay redes que yo tengo entendido que lo hacen, digamos, solo los nodos que tienen la capacidad de votar. Como decíamos antes, hay tipos de nodos incluso en la misma red, que aunque esté distribuida, algunos tienen como la potestad de votar y otros solamente pueden enviar transacciones. Y en base a la cantidad de plata que pongas es el porcentaje que te otorgan. O como te digo, el primero que lo logra o el que más tiene se queda con todo y ya está. O depende mucho de la red. Bien, buenísimo. Muchas Gracias. gracias por la pregunta. ¿Alguien más tiene alguna duda o quiere saber algo relacionado a blockchain? Ahí en el chat había una consulta, no sé si Bien. de Iván. Iván, una consulta. No estoy seguro si le dijeron en qué tecnología se puede implementar una blockchain. ¿Hay algún lenguaje diferente? Referente. Se está utilizando mucho para programar la blockchain en sí, Solidity. Sobre todo Ethereum, si no me equivoco, se utiliza para programar los nodos, los smart contracts y eso. Pero realmente si vos haces una aplicación que utilice blockchain, por lo general tienen bastante compatibilidad los SDK de las aplicaciones con casi todos los lenguajes populares, JavaScript, Python, Go, R, no sé, hay de todo. Realmente son muchas las Node.js, por ejemplo, también. Son muchas las posibles combinaciones que hay. Por ahí el framework que estaban utilizando en el... ¿Te acuerdas cómo se llama, Julio? En el grupo de estudio. En el grupo de Tech Group. ¿Solidity? Era Solidity el... No me acuerdo. Perdón. Estamos viendo muchas cosas en el Text Group, por eso Claro, sí, no sí, sé sí. cuál es la Creo que había referencia. un framework que estaban utilizando para crear blockchains, no para interactuar con los No, SDK. claro. Vos te referís a Hyperledger. Hyperledger, perdón. Ahí está. Hyperledger es un producto de IBM que estábamos viendo en el Tech Group también para generar blockchains de forma más sencilla. O sea, vos entras a Hyperledger y ya tiene como un predefinido, vos le vas diciendo necesito tal nodo, necesito tal smart contract, necesito tal dato, necesito tal forma de transacción y te va armando la red. Es una de las cosas que estuvimos probando, un producto que se llama Hyperledger Fabric. Si quieren pueden buscarlo después o meterse al Tech Group y lo vemos. Eh, y está bastante interesante cómo generaba las transacciones. Perdón, puedo hacer una notación ahí. En Sí. realidad Solidity es el lenguaje que soporta para hacer los smart contracts, pero los blockchains sí pueden estar escritos en muchos lenguajes, ya Bien. sea Node o C o lo que se cante. Y a su vez Ethereum es el que da soporte a Solidity, pero por ejemplo a Hyperledger Fabric, creo que Sí, da por soporte detrás a usa Go, Solidity. Java, sí. Bueno, también puede ser. Nada más eso. Genial. Gracias, Iván. Gracias. ¿Y cuántos nodos tienen, por ejemplo, Bitcoin o Ethereum? ¿Qué cantidad de nodos hay? Las que te imagines, porque realmente son de las redes más grandes. Por eso también las monedas que lo soportan tienen tanto valor, porque justamente mientras más se use una red, más valor tiene su moneda. Bueno, también tiene que ver con cosas de mercado y eso que va por oferta y demanda, ¿no? Pero, digamos, mientras más se use una red, más
importante se hace y por ende más vale, porque hace como que tiene más recurrencia, más público la quiere y así. Se Algo que depende me mucho de eso. parece importante remarcar, perdón, no, que interrumpa, Sí. pero Hola. me parece importante remarcar, acorde a la pregunta que hizo recién no me acuerdo el nombre, perdón. Iván, creo Y, que era. sí, es que la cantidad de nodos no es algo que esté definido, de hecho Ahí. cualquiera Ujú. puede ser un nodo. Tanto el que preguntó como Julio, Nico o cualquiera puede agarrar armarse su propio nodo en su casa o en cualquier lugar que tenga espacio y con la suficiente plata, digamos, porque no es nada barato, te armas un nodo. Y estaría bueno recalcar cómo se hacen los nodos, con qué hardware, que se hace con placas de video porque el cómputo es complejo, etcétera. Sí, dependiendo de la red. Si estás en un Proof of Work, Ajá. sí, por lo general se utilizan o placas de video o hay un software específico que ahora no me acuerdo, que se utiliza mucho en Bitcoin, un hardware específico, perdón, em, que no me acuerdo ahora cómo se llaman, que son básicamente generadores de números aleatorios para llenar ese espacio en la, en la para el hash. Tiene un nombre específico y se han diseñado específicamente para blockchain, para el Proof of Work. El Proof of Stake, realmente vos necesitas validar las cosas, necesitas cómputo, pero realmente no es como que necesitas la misma capacidad o el mismo tipo de hardware que necesitas para el Proof of Work. Yo tengo un dato ahí para el Proof of Stake. Por ejemplo, había Ujú. una red que creo que era Celo. Te pedía una compu así bastante potente para que seas nodo. Y además te pedía que tengas 1 GB de conexión a internet, Claro. Ajá. Bueno, por hay algunas ejemplo. que sí deben tener como requerimientos, pero depende mucho de la red y el algoritmo. Claro, me imagino que es para también mantener y validar que realmente puedes minar, digamos, o puedes Ujú. utilizar los hashes, claro. Sí, depende mucho, digamos, de la red y de qué es lo que considere minar la red, o minar, o digamos, o validar, o lo que sea, según el algoritmo de consenso que use. Nosotros dijimos Proof of Work y Stake, como dijimos, pues son como las dos categorías más grandes, pero hay muchísimos más. O sea, realmente es un árbol inmenso de posibilidades. Encima uno se deriva de otro y le agregan una cosita, pero ya cambia todo entonces en el funcionamiento. Son estas cosas de tecnología. Los que trabajamos en el campo sabemos que cambias un punto y coma y se te hace otro programa. Sacas un div y ya no es responsive, como nos ha pasado todo. Así que bueno. ¿Alguien más tiene alguna duda, consulta? O como chico Bueno, que ahí quiera aportar algo. Digamos, sí, ¿no? ahí vimos, Jorge pasó Crypto Zombies. Vos, Nico, también lo conocés, pues quizás podés explicar un poquito de qué es. No, básicamente una página que explica jugando más o menos cómo aprender Solidity, que era lo que hablaban los chicos hace un ratito. Así que no estuve viendo mucho, pero lo había pasado, en realidad lo había pasado. Ay, perdón, no me acuerdo el nombre. El Test Group. Sí, lo habían pasado por el techo, no me acuerdo quién. Madre mía. Sí, pero es básicamente una página donde aprendes jugando cómo programar Solidity. Para aquellos que tengan ganas de jugar un rato, pueden adentrarse en el mundillo. Para extender un poquito eso, ¿se me escucha? Sí, se te escucha. Sí. La página de CryptoZombie está basada en CryptoKitty. CryptoKitty es un juego de apps que está basado en generar gatitos y, la gente de Loom que hizo CryptoZombies fueron muy creativos y agarraron la base de CryptoKitty, ¿está bien? Y hicieron un tutorial y hay unas referencias dentro del tutorial del CryptoKitty, de ahí yo me doy cuenta que CryptoKitty es un juego real hecho en apps de gatitos coleccionables, que está muy bueno el concepto, y Crypto Zombie agarra ese concepto y lo lleva a un tutorial. Y esto de las de apps a mí me vuelve loco, está buenísimo porque estamos hablando de dejar de tener una infraestructura propia para hacer desarrollo, sino de tener una infraestructura segura, confiable, y desacoplar la aplicación de la infraestructura.
a través de estas redes, ¿no? Y si bien ahora estamos viendo que son caras, en el futuro va a ser mucho más barato y vamos a ver de que va a ser una forma de blanquear lo que hace nuestra aplicación. Nosotros lo vamos a apuntar a hacer de apps para que la gente pueda confiar en nuestra infraestructura, porque el código es confiable, no se puede cambiar, y es mucho mejor confiar en un código que confiar en una empresa. Si vos ves los modelos monolíticos, o sea, esto viene en la web 3.0, es lo que se viene. La web 2.0 fue todo lo que hizo grande a Google, a Facebook, y a todos estos que hicieron infraestructuras propias, donde manejan la información de terceros, y esta web 3.0 es la web donde ya la información no la maneja nadie, está descentralizada y los programas están basados en un convenio de un código que se revisa y hay toda una lógica de cómo mantener esa aplicación segura, libre de bugs, y eso que requiere toda una organización que son más cuestiones legales, como tener una ente que regula que eso esté bien para la gestión de los cambios, y empieza a entrar toda una lógica muy diferente de cómo se maneja en esta infraestructura, y que es algo que lo veo bueno porque vemos lo que hace Facebook con nuestros datos, o qué hace Google con estos datos, nos vende publicidad. Con estos modelos estamos yendo a algo donde la red pasa a ser algo que no necesitamos a alguien al medio para que haga las cosas, sino que podemos hacer una infraestructura totalmente descentralizada, con un manejo totalmente transparente de lo que hacen las aplicaciones y cómo se maneja. No porque sea descentralizado y transparente quiere decir que sea bueno. Uno puede hacer cagada ahí mismo, pero es mucho mejor que tenerlo centralizado y oculto cuál es el manejo que hay de esa información. En ese sentido es un avance. Sí, sí, como decíamos antes, te otorga esa ventaja de que todos pueden ver todo y a la vez de que si algo se cae o se rompe, tenés como backups en todos lados realmente porque todos tienen la info. Está bastante bueno. Así que bueno. Si no hay ninguna duda más. Bueno, le damos muchas gracias a todos por haber asistido. Muchas gracias. Gracias, chicos, por Gracias. compartir sus conocimientos. A ustedes por Y asistir. gracias a todos por sumarse. Muchas gracias. Muy buena la charla. Gracias. Muchas gracias, chicos. Felicitaciones. Gracias. Gracias. Chau, chau. Chao. Gracias. Gracias. Chau, chau. Chau, chau. Chao, chao.